Hoy les presento un curso básico de formación de palabras y sílabas. El público objetivo son niños, jóvenes o adultos que deseen mejorar su comprensión del lenguaje y su capacidad de escritura. El objetivo del curso es aprender a identificar y formar palabras mediante la correcta división en sílabas y el uso de reglas ortográficas básicas. ¿Qué es una palabra? Es una unidad de significado formada por un conjunto de sonidos o letras que expresan una idea. Es el elemento básico del lenguaje y se usa para comunicarnos. Entre las características que debe tener una palabra es que debe contar con un significado propio. Puede estar compuesta por una o varias sílabas y se combina con otras palabras para formar oraciones. Tipos de palabras. Según su estructura, forman parte las simples, que están formadas por una sola raíz, por ejemplo, sol, mar o casa. Las derivadas, que están formadas a partir de una palabra base con sufijos o prefijos, ejemplo, flor, florero. También encontramos dentro de este grupo las compuestas, que están formadas por dos palabras unidas, por ejemplo, paraguas, formada por para más aguas. Tenemos también a las parasintéticas, que se crean con prefijos y sufijos al mismo tiempo. Por ejemplo, enrojecer, en más rojo, majecer. También tenemos como ejemplo la palabra anaranjado, formada por a, naranja y do. Asimismo, la palabra motociclismo, formada por moto más ciclismo más mo. ¿Qué es una sílaba? Es un grupo de sonidos que se pronuncian juntos en un solo golpe de voz dentro de una palabra. Es la unidad más pequeña en la que se puede dividir una palabra oralmente. Por ejemplo, si estamos hablando de una sílaba, tenemos a la palabra sol. Si estamos hablando de dos sílabas, tenemos a la palabra casa. Y si nos referimos a cuatro sílabas, tenemos la palabra teléfono. Clasificación de las palabras según el número de sílabas. Dentro de este grupo tenemos a las palabras monosílabas, que tienen una sola sílaba, por ejemplo, sol, mar, fe o luz. Tenemos a las bisílabas, que tienen dos sílabas, por ejemplo, mesa, coche o casa. Tenemos a las trisílabas, que tienen tres sílabas, por ejemplo, pájaro, pelota o ventana. Por último, tenemos a las polisílabas, que tienen cuatro o más sílabas, por ejemplo, mariposa, helicóptero, murciélago. Asimismo, deben cumplirse reglas en la separación de sílabas. Por ejemplo, cada sílaba debe tener al menos una vocal. Las consonantes pueden acompañar a las vocales para formar sílabas. Los dictongos y trictongos no se separan en la división silábica. Ahora tendremos el uso correcto de la tilde, la cual es un signo gráfico que se coloca sobre una vocal para indicar la acentuación de una palabra según reglas ortográficas. No todas las palabras llevan tilde, pero todas tienen una sílaba tónica, o sea, la que se pronuncia con más fuerza. Por ejemplo, tenemos palabras con tilde: maní, ojalá, champú, habló, escribió. León, maletín, también, tensión, interés, jamás, etc. Ahora conoceremos las reglas de acentuación. Las palabras se dividen en cuatro grupos según la posición de su sílaba tónica. Tenemos las palabras agudas, que llevan tilde si terminan en vocal N o S. Las que no llevan tilde son las que terminan en otra consonante. Por ejemplo,
Por ejemplo, café lleva tilde porque termina en vocal. Acción lleva tilde porque termina en N. Reloj no lleva tilde porque termina en J. Ahora tenemos las palabras graves o llanas, las cuales llevan tilde si no terminan en vocal N o S. Por ejemplo, árbol lleva tilde porque termina en L. Casa no lleva tilde porque termina en vocal. Lápiz lleva tilde porque termina en Z. También tenemos las palabras esdrújulas, las cuales siempre se tildan. Por ejemplo, música, rápido, lámpara, ortográfico, película, héroe, pálido o vándalo. Dentro de este grupo también tenemos a las palabras sobresdrújulas, las cuales también siempre llevan tilde. Por ejemplo, dígamelo, cómetelo, repítemelo, devuélvamelo, dibújamelo o confeccionándoselos. Ahora presentamos el uso correcto de la B, B, C, y S, G y J. Uso de la B y la V. Se escriben con B después de M, por ejemplo, bomba, cambiar, ambos. Las terminaciones vir, buir, excepto, vivir, hervir o servir. Por ejemplo, escribir o contribuir. También tenemos las palabras terminadas en bundo, bunda y habilidad. Por ejemplo, abundante o habilidad. Los verbos terminados en aba, abas, por ejemplo, habamos, habáis o haban. O el pretérito imperfecto de la primera conjugación, por ejemplo, cantaba o saltábamos. Las palabras que empiezan con bu, bur, bus, por ejemplo, burro, buscar o búho. Dentro de este uso también tenemos que se escribe con V después de N o de D, por ejemplo, invierno o advertir. Los adjetivos terminados en abo, aba, ebe, evo o iba. Por ejemplo, nuevo, activo o octavo. Las formas verbales de los verbos que no llevan B en su infinitivo, tuve, de tener, estuve, de estar. O las palabras que terminan en ívoro o íbara, por ejemplo, carnívoro o herbívora. En el uso de la C y la S, se escriben con C palabras terminadas en cito, esito o esillo. Por ejemplo, en los diminutivos pez, pececillo, flor, florecita. Los sustantivos terminados en ansia, encia, abundancia o paciencia. Los verbos terminados en zar en el presente cambian la Z por la C. Por ejemplo, empezar, empiezo, cazar, casé. Se escriben con S palabras terminadas en oso, osa, excepto mozo y moza. Por ejemplo, hermoso o preciosa. En los gentilicios terminados en ense, por ejemplo, costarricense o canadiense. Palabras terminadas en sear, por ejemplo, analizar, analicé, bautizar, bauticé. Palabras terminadas en ísimo, ísima, es decir, superlativos, por ejemplo, altísimo o bellísima. En el uso de la G y la J se escriben con G palabras terminadas en ger y gir, excepto tejer y crujir. Por ejemplo, coger o dirigir. Palabras terminadas en gencia, gente, ejemplo, urgencia, inteligente. Los verbos terminados en ger y gir, por ejemplo, proteger o fingir. Asimismo, se escriben con J palabras terminadas en age y eje,
por ejemplo, paisaje, equipaje o hereje. Los verbos terminados en gear, por ejemplo, trabajear, flojear. Los verbos irregulares en pasado y terminados en G y, por ejemplo, dije, trajeron o conduje. Nos vemos en el próximo video educativo. Bye.